importante que va a haber en todo el país y que tiene que ver con la defensa de la universidad pública y también el salario de los trabajadores. Efectivamente, ¿no? Daniel. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Daniel Durán, titular de APUN acá en la provincia de San Juan, el gremio o el sindicato que nuclea a todos los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan, y miembro de la FATUN, que es el que nuclea a todos los no docentes de las universidades públicas a nivel nacional. Buen día, licenciado Daniel Núñez Rivaris, y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, de Radio Ala. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Todo nuestro licenciado, agradecemos por su atención. Bueno, licenciado, pequeñas consultas de rigor. A ver, ayer hablábamos con Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, y él nos manifestaba que el último instructivo que dio la Nación hacia las universidades, a la parte de liquidación de salarios, era por lo menos para el sector docente, había sido el 1.7%. ¿A los no docentes les ha tocado lo mismo, ese monto exuberante, o un poquito más, o directamente nada? Porque también nos manifestó Jaime Barcelona que había habido el mes anterior no habían recibido absolutamente nada de recomposición salarial o de un pequeño adicional. Sí, no, el 1,7, la generosidad del Poder Ejecutivo ha sido igual para todos. Yo le pregunto, ¿qué van a hacer con tanto dinero? Efectivamente, sí. Sí, yo creo que vamos a tener que contratar algún servicio de transporte. Yo estoy seguro que para una cascadita como Adorni no les alcanza. No, sin duda, sí. Para una cascada ni para un viaje a Punta del Este. Exacto. No hay ninguna duda. Bueno, es parte de lo que creo que hemos dicho en otras intervenciones anteriores. El Ejecutivo, este gobierno, desde que ha asumido hasta ahora, siempre ha basado su control de la única variable que le interesa, que es la inflacionaria, desde la contracción de la demanda. Efectivamente. Y esto, dicho en términos muy criollos, les ha sacado la plata del bolsillo a los trabajadores, que son los que tienen una demanda más elástica. Digamos, los que más consumen si más trabajan, o menos consumen, más consumen si más ganan, o menos consumen si menos ganan. Efectivamente. Mientras menos consumo hay, se trata de contener la inflación a partir del bolsillo de los trabajadores, directamente. Esto es parte de ese proceso que no es nuevo, y que lamentablemente nos ha llevado hoy a tener una pérdida de poder adquisitivo real del 50% de nuestros salarios, de haber perdido 9 sueldos y medio en términos nominales desde que asumió Milei, y de tener 7 de cada 10 trabajadores no docentes en sus haberes básicos por debajo de la línea de la pobreza. Esa es la realidad. El resto es todo hojaraje en los términos de Sturzenegger. Efectivamente. Licenciado, y a ver, al mes de abril, cuando la inflación va a estar midiendo seguramente arriba del 10% en este año, ustedes solamente han recibido un 5% de recomposición salarial. A ver, tenemos, más o menos, pues tengo que refrescar mi memoria, hacer unas cuentas rápidas, pero tenemos un promedio del 15% de inflación acumulada 2026 desde enero hasta ahora. Y la recomposición salarial ha sido exactamente del 8%. Claro. Es decir, lo que hablábamos, casi la mitad, ¿no? Claro. Esto tomando las recomposiciones retroactivas que se dieron en el mes de marzo, retroactivas a enero. Claro. Pero es el esquema, es la base del esquema, ¿no? La contracción de la demanda, sobre todo en los bienes de consumo masivo, a los fines de contener una inflación que no están pudiendo contener, porque van a festejar un 2,5, 2,4, 2,6 de este mes, y la verdad que creo que no hay nada que festejar, ¿no? La verdad que es un proceso de pauperización paulatina de toda la clase trabajadora. Hay un informe muy importante, ¿no?, que sale en un medio nacional que tiene que ver con el Infobaes, y que habla justamente, ¿no?, de cuál es el presupuesto que el Ejecutivo Nacional destina o va a destinar en este 2026 para las universidades, teniendo en cuenta el Producto Bruto Interno. Es de el 0.47%, teniendo en cuenta de que cuando llegó al gobierno justamente este gobierno,
valga la redundancia, era del 0,72%, o sea que bajó más del 20%, justamente lo que implica el presupuesto universitario. Un 0,47 a un 0,72 que estaba cuando asumieron, en nominal, porque un punto del Producto Bruto es mucho dinero, lo cual implica que es este 0,20% que le bajó, realmente es mucho dinero para las universidades. El gobierno de la Nación ya ha hablado, no recuerdo si ha sido el representante que tiene justamente dentro de lo que es la parte educativa universitaria, Alejandro Álvarez, o la propia ministra Petovero, que ha dicho que luego de esta marcha, que se va a realizar en el día de hoy, se va a convocar a los representantes de la universidad, estos son los rectores, por supuesto, y que va a hablar justamente del presupuesto universitario, fundamentalmente aquellos que tienen educación y que tienen educación, me refiero a salud, y aquellos que tienen hospitales. Yo temo, recién lo conversábamos con mi compañero, que no vaya a ser de que el gobierno nacional esté pensando en solucionar de alguna forma el presupuesto universitario que tenga que ver con el funcionamiento y dejar de lado el salario, ¿no? Sí, bueno, el gobierno nacional mezcla absolutamente todo y creo que tiene una pésima lectura de la realidad universitaria. Esta es mi opinión y me hago cargo de eso. Mire, lo primero, el término presupuestario que recién me comentaba Daniel. Es peor todavía porque desde que asumió Milei, el PBI argentino se ha visto contraído. No ha crecido la economía nacional, todo lo contrario, ha decrecido. El Consejo Interuniversitario Nacional elevó el presupuesto necesario para el año 2026 para el funcionamiento de todo el sistema universitario nacional sin crecimiento, en las mismas condiciones que estaban en el 2025. Y ese presupuesto era de 71.000 billones de pesos. Y el Ejecutivo, en la ley de presupuesto, le envió, y los diputados y senadores lamentablemente votaron, un presupuesto universitario de 48.000 billones de pesos, lo cual implica no un ajuste del 20, sino un ajuste del 40% sobre lo que las universidades han estimado como necesarias para el funcionamiento. Esto por un lado. Por otro lado, respecto a estas manifestaciones del gobierno, yo creo que cometen un par de errores. El presupuesto universitario, por ley de la Nación, una ley que data del año 1995, si no me equivoco, dice que el presupuesto de las universidades se constituye en un 85% por los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. Es decir, que atacar con 4 o 5 rectores, que son las 4 o 5 universidades que tienen hospitales, el problema del sistema, parece tratar de apagar un incendio forestal con un balde de agua. Es una locura. Me parece, y segundo, me parece que lo están marcando como si la marcha de hoy 12 fuese una marcha propuesta por la Universidad de Buenos Aires a la luz del supuesto de financiamiento del Hospital Clínico. La verdad es que es un error. La marcha universitaria la resolvió el sistema universitario mucho antes de que la Universidad de Buenos Aires se plegara a la marcha. Digamos, el 12 de mayo fue definido sobre fines de abril, inclusive antes de fines de abril, creo que ha sido en la tercera quincena, en la tercera semana de abril, que se definió la fecha de la marcha, y después Buenos Aires se plegó a esto. Es decir, tienen dos errores de diagnóstico, lo cual les va a llevar a errores de las soluciones, porque si creen que con 4 sectores que sienten mañana, post marcha, y en buena hora que lo hagan, pero que arreglen el problema de los hospitales universitarios, con eso se va a terminar el problema universitario, están muy, muy lejos del foco de la cuestión. El foco de la cuestión es que todo el presupuesto universitario, el 85% que compone los salarios, más el restante 15% que incorpora becas, ciencia, investigación, tecnología, mantenimiento y gastos de funcionamiento habituales, están todos en crisis. No es solamente el hospital de clínicas o los hospitales que tiene la Universidad de La Rioja, la Universidad de Cuyo, la Universidad de Tucumán. Es bastante más complejo el tema y me parece que abordan con una solución simplista que no
no tiene que ver con la realidad. Licenciado, comparto lo que manifiesta porque, a ver, mañana muy temprano ha hecho y está haciendo declaraciones, bueno, ahora quieren hablar con los medios para tratar de, por lo menos parte del gobierno, Alejandro Álvarez está manifestando, todo es contra la UBA. La UBA no es la única universidad nacional que hay en el país, y de alguna forma también ellos manifiestan lo siguiente, están reconociendo de que sí, ha habido un recorte muy fuerte e incluso están de alguna forma reconociendo de que no solamente viene que es recorte, sino también atrasos en las partidas presupuestarias, licenciado. Sí, bueno, el atraso de las partidas, la verdad que no es un tema que yo conozca, eso hay que consultárselo al secretario administrativo financiero. Lo que sí sé, esto sí lo conozco, que particularmente en el caso de la Universidad Nacional de San Juan, está haciendo un esfuerzo financiero muy importante para sostener en línea sus obligaciones, no tanto de salariales como pago de proveedores. Cuando uno habla de pago de proveedores, habla de luz, gas, teléfono, internet, etcétera, lo que es necesario para que los estudiantes puedan seguir con su dinámica de desarrollo. Y hay algunas universidades que la están pasando muy mal, están en cesación de pago en algunos rubros, no en el salarial, pero sí en otros, y que además ya están advirtiendo, así como advirtieron los hospitales, que tienen 40 días más de funcionamiento si no se normaliza el envío de las partidas. Hay universidades, sobre todo las más chicas, que realmente están muy comprometidas en su funcionamiento a partir de junio, julio de este año. Después de la marcha, licenciado, que evidentemente va a ser multitudinaria, de hecho el gobierno ya ha abierto el paraguas, es decir, va a acusar el golpe, ¿cómo puede seguir esto? Por lo menos desde el ala de los no docentes, sabiendo de que el salario sigue deprimido, que el ajuste sobre el salario va a seguir. Porque, a ver, el próximo instructivo, si la inflación da 2,5 en el mes de abril, a fin de mes, con suerte les pueden llegar a dar el 2% y siguen perdiendo, licenciado. Sí, no, es casi una pregunta difícil de contestar, ¿no? Es como tener una bola de cristal que te vaya a predecir qué va a pasar. Lo que sí le puedo anticipar es cuál es la decisión política que ha tomado Fatunde en el último congreso. Para nosotros mañana es el punto de inflexión. Bien. La federación y los no docentes ni APUNS tenemos ningún interés en seguir en estos conflictos, pero tampoco tenemos ningún miedo en darlos. Claro. Porque atrás de nosotros y de nuestra representación está 7 de cada 10 compañeros que la está pasando muy mal, y les aseguro que nosotros acá en el sindicato somos testigos de eso y hemos tenido que armar una red de contención para sostener las emergencias o lo que es más urgente, ¿no? Porque tampoco se puede sostener con nuestros recursos todas las necesidades del estamento, pero sí las más urgentes. A partir del 12 esperamos, la verdad, quiero que les sea honesto, no espero una reacción del Ejecutivo porque está absolutamente obcecado en su perspectiva ideológica, donde entiende que las universidades están cooptadas y lo único que hacen es adoctrinar en contra de Milei. A pesar de que gana, a pesar de que gana, por eso le digo. Exactamente. Lo que sí esperamos realmente es que el Poder Judicial, porque el Poder Ejecutivo realmente está sordo, el Poder Judicial que esperamos tenga un cierto criterio más de razonabilidad, sobre todo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tome carta en el asunto y ponga en ejecución la ley de financiamiento universitario de una vez por todas, que no se demore 2 años la Corte como habitualmente hace con las causas que le son incómodas, y que entienda que probablemente los propios jueces que tengan que resolver hayan pasado por las aulas de las universidades nacionales, y que entiendan que este es un problema urgente y acuciante y que la solución es aplicar la ley en los términos en que el Congreso de la Nación la sancionó en octubre.
Ya la Cámara dijo que el 0,23% de impacto presupuestario a nivel PBI no es un número relevante y desestimó absolutamente los argumentos del Ejecutivo. Así que lo que estamos esperando es que la justicia alguna vez, o mejor dicho, que la justicia se alinee con la ley en los tiempos adecuados, porque la justicia cuando llega tarde es injusticia. Digamos, la justicia tiene que llegar en el momento en que es necesario que llegue. Así que esperamos que después de que la marcha, el máximo órgano de justicia de la nación, que es la Corte, tome nota de un reclamo que entendemos va a ser masivo y que es de toda la sociedad argentina, y tome carta en el asunto y ponga punto final a esto. Licenciado, es muy... el Poder Ejecutivo cumplir la ley. Es muy interesante lo que usted manifiesta, porque, bueno, hemos tenido un buen gesto para con los trabajadores, por lo menos la Corte la semana pasada. Rechaza, al rechazar el persaltum del gobierno con la ley de modernización laboral, de alguna forma espera que la Corte en instancias inferiores a ella se termina resolviendo esto. ¿Ustedes temen esto también de que la Corte espere que en instancias que no le llegue este expediente, este caso que les quema, licenciado? Lo que pasa es que la Cámara, si bien es verdad lo que usted dice, la Corte ha rechazado el persaltum del gobierno, pero en realidad la Cámara, la misma que fue bastante dura con el Poder Ejecutivo y le exigió el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario, frente al planteo de recurso extraordinario que hizo el gobierno ante la propia Cámara, la Cámara modificó su sentencia y de darle un aspecto ejecutorio le dio un principio devolutorio, es decir, suspendió la ejecución presupuestaria que la ley establecía y admitió el recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual es inverosímil. Por eso le digo. Es inverosímil lo que ha hecho la Cámara. Yo ayer decía que tal vez, depende cómo termine esto, ¿no? Pero tal vez tengamos que dejar de enseñar en las aulas de las universidades que la justicia es independiente, o que la justicia no tiene color político, porque la verdad que ha sido un fallo rarísimo. Y ahora lo que queda es que la Corte admita o no el recurso, porque ya pasó el persalto. La Corte puede no admitir el recurso y ordenar al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la sentencia. Bueno, esto lo veremos, esto es lo que está hoy en disputa. Y en el caso de que la Corte acepte el recurso extraordinario, que lo resuelva en tiempo y forma, que no sea una causa más, que duerma hasta octubre del 2027 para ver cómo fue el resultado de las elecciones. Claro, sí. Probablemente esto es lo que suceda, ¿no? Porque, a ver, yo estuve leyendo un poco lo que fue justamente, ¿no?, ya la resolución de la Corte que, no aceptó este persaltum, pero dejaba supeditado que lo iba a revisar o que iba a aceptar justamente revisar esta causa una vez que se concluyera los pasos que tengan que ver con las sentencias inferiores. Claro. Una vez que tuvieran todas las sentencias inferiores, recién iba a revisar esta causa, no con un persaltum, lo cual implica de que sin ninguna duda, no, el Tribunal Superior, la Corte Suprema de Justicia, va a tomar o va a revisar, y esto va a seguir dilatándose, ¿no? Sí, es un escenario bastante aleatorio lo que puede venir, ¿no? Por eso entendemos que hoy día, 12 de mayo, puede ser un punto de inflexión para empezar a resolver otros temas, porque creo que hoy día en las calles no solamente va a estar el problema universitario, sino que a luz de todas las adhesiones que hemos recibido de muchos sindicatos y federaciones que no están vinculadas directamente a las universidades, y digo no están vinculadas directamente porque son todos trabajadores o representantes de trabajadores que tienen expectativa de que sus hijos accedan a una educación superior de calidad como brinda la Universidad Nacional. Van a manifestar también, y también van a manifestar lo que le está pasando a los trabajadores de todos los sectores de la actividad, insisto, exceptuando 2 o 3 sectores vinculados a la minería, al agro, tal vez, o a las energías no renovables. El resto de los sectores está absolutamente golpeado por la crisis y con los bolsillos vaciados. Efectivamente. El problema que tenemos nosotros lo tiene
el 85 o 90% de los sectores. Claro, claro. Sí, por lo menos el sector público, licenciado, está haciendo variable de ajuste total, y más jubilados. Malos jubilados. Sí, exactamente. Y el sector público ha sido variable de ajuste en cuanto a la ecuación de sueldos, y el sector privado lo está haciendo con los despidos. Efectivamente, más con la habilitación que le dio la propia Cámara, que volvió a poner en vigencia los 81 artículos, con lo cual los empresarios van a aprovechar esta ventanita que tienen por las dudas que la Corte declare la inconstitucionalidad de alguno para producir todos los despidos con todas las facilidades que le ha dado el sector empresarial para manipular la planta trabajadora. Claro. Licenciado, a eso iba. ¿Les preocupa de que, bueno, porque es de público conocimiento que Capital Humano intimó a los rectores de todas las universidades públicas que por lo menos pasaran un listado de quienes hacían medidas de fuerza y quienes no, que aseguraran el cumplimiento de funciones mínimas o de clases mínimas? ¿Les preocupa que les empiecen a aplicar la ley que está vigente? Es preocupante porque hay una doble invasión ahí a dos derechos constitucionales. Por un lado, la libertad de huelga, y por otro lado, la autonomía universitaria. Es decir, el Poder Ejecutivo no tiene estas atribuciones. Digamos que los que tienen atribuciones sobre el control de las universidades es el Congreso de la Nación. Así que, y lo que tiene que hacer el Ejecutivo es asignar las partidas presupuestarias que el Congreso de la Nación ha previsto. Él no tiene por qué retener ningún tipo de nómina salarial en virtud, o salarial u otra, en virtud a ningún concepto. Ellos tienen la obligación de distribuir el presupuesto que han acordado en paritaria, y distribuir el presupuesto que ellos se han obligado por ley de presupuesto de la Nación. Así que me parece que es una nota que tiene mucho que ver con la impotencia y que no es ajena a San Juan esa intimación, por la información que nosotros tenemos. Porque la diputada Nancy Picón, a partir del vínculo de algunos de los padres de los institutos preuniversitarios con el gobernador de San Juan, aparentemente de amistad o algún otro, ha iniciado un expediente en Capital Humano, justamente con esto que plantean los padres de los institutos preuniversitarios, del tema de la continuidad. Y bueno, y ahí ha aprovechado Capital Humano para hacer una nota generalizada. Claro. Porque este problema de la continuidad del servicio educativo está planteado solamente con los niveles secundarios. En el nivel de grado, los estudiantes conocen perfectamente lo que pasa en las universidades, están preocupados por su proceso de profesionalización y de enseñanza, y están acompañando en plenitud el reclamo que están haciendo las federaciones y el CIN. Así que este es un tema muy segmentado que el gobierno está tratando de generalizar, pero que está muy segmentado en los institutos preuniversitarios, y que lamentablemente la salida por ahí va a ser un tanto onerosa, sobre todo para el bolsillo de los papás de los institutos preuniversitarios. Claro. Todo esto, ¿no? En un esquema económico que está viviendo la nación bastante engorrosa hoy por hoy, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, estos niveles de inflación, por lo menos hasta el mes de marzo, que iban en alza, con una economía completamente parada, con un consumo que no revierte la caída. La verdad que una situación bastante compleja, ¿no? Sí, es muy compleja, y el gobierno está empeñado en mantener lo que ellos le llaman un equilibrio superávit fiscal primario, porque ni siquiera es un superávit fiscal secundario, sino simplemente primario, a costilla de la restricción del pago de obligaciones. Claro, sí. Ya no lo pueden, perdón, licenciado, no lo pueden disimular más. Con el PAMI se han atrasado un par de meses, por eso estalló el PAMI hace un par de semanas, los prestadores. Yo esto lo grafico más o menos como si en una familia que tiene un sueldo dice, bueno, yo tengo, no gasto más de lo que gano, pero no pago la luz, no pago el colegio de los chicos, no pago la prepaga. Entonces, bueno, esto tiene un límite. El límite es cuando me enfermo, el límite es cuando me cortan la luz. Bueno, en la economía, en la macroeconomía va a pasar exactamente lo mismo. Este Carry-Trade, esta bicicleta financiera que le llamaban en la década del 90, tiene un límite. Entonces, creo que estamos en una situación complicada.
en la nación y también en la provincia, ¿no? El gobierno provincial también está en una situación complicada. Así que esto es cuestión lamentablemente de tiempo. O se cambia el criterio macroeconómico respecto a algunas variables o realmente el problema social va a ser incontenible en meses nomás. La última, licenciado, en el 2001 los docentes y los no docentes sufrieron un recorte del 13% de Joan Prillaja por una medida del Ejecutivo Nacional, en ese momento Domingo Felipe Cavallo. Ayer se lo pregunté a Jaime Barcelona, ¿esto es peor para usted, esta situación, o todavía no se llega y es lo que temen a llegar a lo que fue el 2001, por lo menos para el sector universitario y de los docentes y no docentes? Mire, yo no sabría decir si es mejor o peor. Uh-huh. Yo creo que fue muy duro lo del 2001, uh-huh. Inclusive el recorte del 13%. Sí, en sus salarios de una. Sí, lo dejó sin efecto y tuvieron que reintegrar todo, que lo hicieron con un famoso bono, me acuerdo el mecanismo predilecto de ese tiempo, uh-huh. Bono de deuda interna. Yo lo que veo que ahora es peor es el sesgo ideológico y la tosudez del gobierno para reaccionar a la realidad. Claro. A mí esto me parece que es peor. Realmente estamos con un gobierno que es cuasi autista y con un presidente que evidentemente le ponen para firmar decretos, notas y resoluciones, las cuales simplemente las firman sin medir las consecuencias que va a tener la decisión. Uh-huh. Yo creo que estamos en un proceso que políticamente no se ha visto nunca desde el regreso de la democracia. Esto es lo más cercano a un gobierno autoritario, ¿no? Porque uh-huh. no escucha al Congreso de la Nación, no cumple la ley, presiona a la justicia y presiona a los que reclaman en defensa de sus derechos. Es decir, tenemos la marcha universitaria hoy y ayer el presidente ordenó el recorte, creo que son 5.800 millones de pesos para distintas partes del sistema universitario. Claro. Es decir, reaccionan duplicando la apuesta, típico de un gobierno autoritario. Claro, sí, el conflicto, en vez de solucionarlo, se dobla la apuesta, ¿no? Claro, el conflicto por el conflicto. Sí, es tremendo. Sin duda estamos frente a un sesgo de un Estado... Creyendo, y es muy peligroso porque creyendo que redoblando la apuesta, bueno, tal vez la puedas ganar hoy, pero en algún momento la vas a perder, es decir, no se puede vivir en el conflicto permanente, licenciado, mucho más un gobierno no puede estar en el conflicto permanente, licenciado, porque tiene que gestionar. Al contrario, un buen gobierno, entendido desde la ética política, uh-huh. Lo que tiene que hacer es vivir desde el consenso, no desde el disenso. Claro. Este gobierno apuesta al disenso, que es muy propio de la ética protestante, ¿no? Uh-huh. Hay un concepto filosófico ahí de la ética protestante, algunas otras cuestiones que es interesante analizar. Uh-huh. Pero sí, es una conducta casi mesiánica, ¿no? No uh-huh. hay otro camino, la única verdad es la que yo digo. Efectivamente. No admito ninguna voz en contra porque yo soy el dueño absoluto de la verdad. Uh-huh. Es una conducta mesiánica, sin ninguna duda. Totalmente. Bueno, licenciado, seguramente va a ser partícipe de esta gran movilización que va a haber en toda la República Argentina, donde la provincia de San Juan, por supuesto, no va a ser ajena y seguramente va a ser tan importante como en el resto del país, que comienza a las 16 horas, ahí frente a nuestra Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y que va a culminar luego de recorrer las calles sanjuaninas frente al rectorado. Por supuesto, vamos a estar llevando la voz de la gente de la universidad, la sociedad, los estudiantes, los profesores, todos aquellos que de alguna u otra forma estamos tratando de pelear un poquito, cada uno de su lugar, por esto que es la educación pública y garantizar la educación para todos, como ha sido siempre en nuestro país. Le damos las gracias y por supuesto lo vamos a seguir molestando cuando la información así lo requiera, que tenga que ver con el ámbito de los trabajadores no docentes de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Muchísimas gracias, licenciado. No, gracias, muy amable y a su disposición, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue el licenciado Daniel Durán, charlando con los cronistas de la mañana, Daniel. Bueno, bien. Lo que se espera para esta tarde va a ser, va a ser importantísimo. Muy, muy importante. Hay algo que escuché esta mañana, Alejandro Álvarez, el titular de Políticas Universitarias de Capital Humano, Daniel. Uh-huh.